Eotlaquili, Tlanestili, Tlapoyahualti, Tlencauitl, Nechita, Sipanin, Tequi, Tlamachtili, Amanin, Namechonteixpantis, Kenon, Tic, Cualicasque, Xihuitl, Cristiano, Tecualicasque, Capacaxihuitl, In, Tlen, Tochantlacaua, Tocoloa, Ocuya. Hola hermanitos, hermanitas, buenos días, buenas tardes, pues buenas noches a la hora que vean este video sobre el trabajo del formato de los años en la cuenta del tiempo en el Kaupoali y los conceptos básicos que vamos a manejar en esta correlación, ¿verdad? Esta correlación de la cuenta del tiempo. Al mismo tiempo, yo quiero compartirles a todos ustedes este, este formato en donde nosotros vamos a tener en cuenta los conceptos básicos que debemos de tener presente que iniciamos este curso, el segundo nivel. Es para precisar, ya que en el primer curso básico ya vimos estos conceptos, pero no está por demás que podamos verlos. Miren, Kaupowali. ¿Qué es Kaupowali? Se conforma de dos raíces, de dos vocablos. Kau, de Kawit, tiempo, Powali, cuenta. Entonces lo que estamos diciendo es la cuenta del tiempo, ¿verdad? La cuenta del tiempo, pues que manejaban los abuelos. Curioso, curioso e interesante que podemos estudiar, ¿verdad? ¿Cómo contaban el tiempo de nuestros ancestros? Esta cuenta del tiempo tiene dos mecanismos, ¿verdad? Que están engranados para poder caminar juntos. Sempogualtonal Ilwit, que se refiere a las veintenas, las ceremonias de las veintenas, ¿sí? Son 18 veintenas, por lo tanto, 18 por 20 son 360 ceremonias, más otros 5 días que complementan, que se les llama Nemontemi, que en su momento les estaremos explicando en qué consiste cada uno de ellos. La otra mecánica de la cuenta del tiempo es Tonalpowali, que tiene un sentido diferente, sí. ¿Tiene otro objetivo de contar el tiempo? Sí. Tonalpowali es la cuenta de las energías de los días, que se conforman de 20 trecenas. Multiplicamos 20 por 13, nos dan los 260 tonaltin. Que los 260 días, o tonaltin, energías, es el número de días de la gestación del ser humano dentro del vientre de la mamá, más 13 días que justamente se suscita esa magia entre la unión del óvulo y la esperma para, para unirse en una sola célula. Después de esos mágicos 13 días, empieza a desarrollarse este nuevo ser humano. Por lo tanto, caminar sobre las trecenas nos lleva a ese nivel de comprensión y entendimiento. Es, a pesar ya de que estamos en este plano terrenal, podemos hacer gestar nuestra vida, crecer, cambiar, transformar nuestra forma de ser, nuestra vida.
Y bueno, el formato que toca el día de hoy, ver, observar, aprender, son estos conceptos. Shu molpili. ¿Qué es Shu molpili? Un atado de 52 años. En este año que pasamos, este marzo del año 2026, terminamos un Shu molpili. Iniciamos otro Shu molpili, otra cuenta de 52 años. Es hermoso, ¿sí? Estos 52 años se dividen en 4 cargadores, que son Tochli, Akat, Tecpat y Cali. Cada uno de estos 4 cargadores se conforman de 13 años. Y estos 13 años se le llama Tlalpili. ¿Qué es Tlalpili? Tlalpili es un atado de 13 años que lleva como nombre los 4 cargadores de los años, que son Tochli. Para los años conejo, los días inicia a las 6:45 de la mañana. Para los años Acat, inicia el día a las 12:45 del mediodía. Para los años Tecpat, cuchillo de pedernal, inicia el día a las 6:45 de la tarde. Para los años Cali, casa, inicia a las 12:45 de la medianoche o de la madrugada, si queremos verlo así, ¿no? Bien, ahora bien, estas precisiones antes de que nos vayamos a, a ver el formato de los años, tenemos que hacer estas precisiones en el F1 sobre los años gregorianos y los años anahuacas. El año gregoriano termina, esto es importantísimo, mis hermanos, mis hermanas. Debemos de tener en cuenta que no es lo mismo un año gregoriano que un año anahuaca. Para el año gregoriano termina el año el 31 de diciembre del 31 de diciembre a las 12 de la medianoche. En el caso de los años anahuaca, termina el 12 de marzo, ¿verdad? Para los años Tochli, Acat y Cali. Y para el año Tecpat termina el 11 de marzo. Eso es importante. Si lo tenemos cuando nosotros hagamos un tonal, debemos de pedirle a la persona su año de nacimiento, su mes de nacimiento, el día de nacimiento, la hora y los minutos de nacimiento. Esos son importantísimos para verificar si corresponde a un día anterior o al día presente. Pero claro, lo vamos a precisar en ese momento. Ahorita vamos con los años. Si la persona nace en los meses de enero, febrero, antes del 12 de marzo, se retoma el día anterior. Un ejemplo, en este año, ¿verdad? Que alguien haya nacido el 5 de enero del año 2000, del año 2026. Entonces, el año pasado, Anahuaca fue 13 casa. Se regresa al año 13 casa, no al año 1 conejo, porque el año 1 conejo inicia el 12 de marzo en adelante. ¿Me entienden? Esa parte. Ahorita les comparto el formato para que lo tengamos muy presente. A ver, permíteme, aquí lo tengo. Bien, este no es, permíteme. Formato, aquí lo tengo.
Va de nuevo. Listo, hermanitos. Miren, este es el formato. Este es el formato de los años. Como ustedes pueden ver, este formatito. Miren, vamos a hacerlo un poquito más grande. Miren. Correlación de años gregorianos con los años mexicanos o los años anahuacas. ¿Me entienden? Miren, en estas cuatro columnas tenemos los años. Miren, aquí está el año en que estamos viviendo. Tochli. Estamos en el año Tochli. Les decía hace ratito, estamos nosotros trabajando, ¿verdad? Viviendo el año uno conejo. ¿A partir de cuándo? A partir del 12 de marzo. Del 12 de marzo en adelante y estaba vibrando ya el año uno conejo. Y 12 de marzo hacia atrás, marzo a febrero y enero, era todavía el año 13 casa. ¿Sale? Miren, aquí tenemos 2026 C Tochli, el año C Tochli, el de ahorita. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, alguien nació el año de 1979, del año 1979. Nació el 30 de diciembre. Está dentro de los rangos, ¿sí? 30 de diciembre, no hay ningún problema. Su año es, entonces su año anahuaca es Chicuaceacat, 6 carrizo. ¿De acuerdo? 6 carrizo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. La misma persona, pero no nació en diciembre. Esta persona nació el 1 de enero, el 1 de enero de 1979. ¿Sería Chicoaceacat? No, no sería Seis Carrizo. Sería Macuili Tochli. ¿Por qué? Porque se tiene que regresar al año anterior, porque el año Anahuaca termina hasta el 12 de marzo. Aunque fuera de 1979, pero hubiera nacido, por ejemplo, el 28 de febrero, se regresa a Macuili Tochli a 5 Conejo. Esas son las especificaciones, ¿verdad? Hay que cuidar si nace en el mes de enero, febrero o antes del 12 de marzo, tiene que regresarse. Tiene que regresarse al año anterior. Es una de las especificaciones. Bueno, hace ratito les hablaba yo de Tlalpili. Miren, este es un Tlalpili. Es Tlalpili Tochli, Tlalpili Acatl, Tlalpili Tecpat y Tlalpili Cajli. Y como pueden darse cuenta ustedes, miren, de 13 en 13, 1 al 13. Inicia con Tochli y termina con Tochli, ¿verdad? Para los Tlalpili. Tenemos Tlalpili Acatl, inicia con Acatl y termina con 13 Acatl. Y así sucesivamente. Entonces, este es el formato. Ya en el grupo del WhatsApp les estaría enviando, ya tienen los formatos, pero también les estaré mandando la presentación más la grabación de esta clase. Hermanitos, un primer ejercicio, una primera tarea. Busquen el año en que nacieron ustedes y vean qué año les corresponde, en qué año Anahuaca nacieron ustedes. Espero que haya quedado claro el uso de este formato, ¿verdad? Para ir avanzando. Empecemos a practicar el año de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mis hijos. Podemos estarlo practicando. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en otra cápsula, aprendiendo la cuenta del tiempo de los ancestros. Bueno, terminamos la clase con esto.